Por Now 97.9. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de lunes. Iniciamos de manera oficial Coworker. 4 minutos pasaron de las 14 horas. Hace frío, 16 grados. Vaya que bajó la temperatura. Me acordé mucho durante todo el fin de semana de ese Marcusi, con quien vamos a estar hablando en minutos nada más. Pero antes, obviamente, el equipo que siempre me acompaña. Somos Coworker. Hola, Ale Arce. Hola, Agus, ¿cómo va? Excelente, Mariano Almada. ¿Cómo andan, chicas? ¿Bien? Muy Me gusta el contentos. sol, no me gusta el frío. Ay, dale, Mariano. Quiero que lo sepan. La jubiló la bermuda, por suerte, porque era una, Claro. La lavaba, pero te la volví a poner. Está muy bien. Esperemos, ¿Vos imaginamos. decís? No seas mala. Y salió el jean. O sea, me pareció muy raro hoy. Llegué a la radio, lo vi a Mariano y dije, no sé, está distinto. Era que tenía Era puesto jean. eso. Me tuve que poner Es jean, la me primera venció. vez que te veo de jean. quiero Es la lo primera vez que sepas. vengo de jean. Igual, Me chicos, venció, me hay venció. algo en El clima mí me venció. que me dice que todavía no se terminó de soltar la bermuda. En estos días, Bueno, puede Yo haber creo un que vuelve. ascenso, ¿no? De yo temperaturas. creo que Sí. Pero ya está, no, chicos, ya igual otoño barra invierno, ¿no? Listo. Para mí el Sí, frío pero ya con llegó un 22, poquito para quedarse. 22, Igual- 23. Pero de máxima, la mañana, frío. Les digo algo, si yo vendría a la radio, de la radio me volviría a mi casa a las 5:30, 6 de la tarde, hubiera venido en bermuda. El No, tema es que de acá Mariano. me voy al canal, del canal me voy a otro lado, vuelvo tarde y ya no Te está para vas a estar en bermuda. enfermar. Por eso. Ya empiezan los No, caídos, no. ¿viste? Tras estos primeros Sí, fríos, sí. los resfríos, Sí. las gripes, las laringitis, mucha gente en cama, pero que nos escucha ahí presentes a través de YouTube, a través de Twitch. Estamos también, obviamente, 97.9 Now en la radio, en las oficinas. Ya somos una fija, quiero que lo sepan. Obvio. Me gusta eso. Por supuesto, vamos a estar tocando a lo largo de estas 3 horas un montón de temas. Tenemos invitados muy interesantes en el día de hoy. Yo no sé cómo se llevaban ustedes con las matemáticas. Me encanta. Pésima. ¿Materia que te gustaba? A mí Nada. me encantan las matemáticas. No, Amo Ale, las matemáticas. No me digas. Yo sentía que el que sabía matemática o le iba bien era un infradotado. O sea, Es un un tipo genio. que sí, Nah, o sea, era más sí. inteligente que el resto. Después con el curso de la vida me di cuenta que no están así, No, pero que claro. igual tienen un nivel intelectual superior, evidentemente, ¿no? Para hacer cuentas, chicos, básicamente sé sumar, restar, no me lo pidan. Pero siempre, desde que se inventó la calculadora ya está. Sí, y la científica ni te Ni cuento. hablar. Bueno, viene Teo López Pucho. Bien, ¿eh? Ah, me me gusta. Es un genio, es matemático, es docente, pero también es músico y actor. Es Mirá. decir, todas esas facetas combinadas en él. Es una persona súper atrapante también para charlar un ratito, pero claro que hoy nos despertamos con el post Colapinto, ¿no? Sí. Porque de algún modo lo que se vio en el día de ayer fue histórico. Creo que es un antes y un después, porque fue mucho más que una exhibición, me parece casi una declaración de identidad y de pertenencia, ¿no? Ver a Franco Colapinto bajarse de ese monoplaza y abrazar simbólicamente a esa multitud da cuenta de algo interesante, que Argentina en realidad nunca se fue de la F1, sino que necesitábamos este embajador, el embajador correcto para este despertar, ¿no? De la Fórmula 1 en nuestro país, y además vidriera, porque el mundo estuvo pendiente de este evento, y a modo de recordatorio también, la Argentina tiene mucha historia, el deporte motor ha marcado toda una época en nuestro país, pero también un futuro brillante de la mano de Franco Colapinto. Y en un ratito va a venir Felipe Magoff, así que vamos a estar analizando. Marian, vos estuviste ahí. Sí, estuvimos. La verdad que fue una jornada histórica. Muy lindo, muy emotivo todo lo que se vivió ayer ahí en Palermo, en la zona de Avenida Libertador y Sarmiento, con la exhibición esta de Franco. Las 2 veces que se subió al monoplaza de Lotus, que fue de esa escudería en el año 2012, corrió en Fórmula 1, ayer adaptado obviamente con el ploteo de Alpine, y después sobre todo cuando dio la vuelta con la réplica del Flecha de Plata, que Fangio fue campeón del mundo, y el cierre fue increíble con él dando vueltas en el camión y bajándose a saludar a la gente. La verdad que Épico. fue algo muy lindo, muchísima gente, y agrego lo que vos decís, le demostramos al mundo lo fierrero que es Argentina. Quizás ayer, teniendo en cuenta que no había carrera de Fórmula 1, que está parado el tema de la Fórmula 1 y los ojos del mundo estaban puestos en Argentina, quien no lo supo ayer se dio cuenta lo fierrero que es este país y el amor que tiene por la Fórmula 1. Así que fue un gran paso
dado pensando en la vuelta de la máxima a nuestro país. Sí, obvio que esto valida además el talento, el carisma de Franco, pero reafirma a su vez lo que vos decías, lo apasionados que somos respecto a este deporte y de la capacidad que tenemos desde el punto de vista de infraestructura técnica Sí, y emocional, claro, ¿no? pero Para por albergar supuesto. este tipo de evento y de espectáculos, quizás el de F1 el más exigente del Sí, mundo, por ¿no? supuesto. Es una charla que yo siempre tengo en charlas que salen con amigos en asados de cuál es el segundo deporte de nuestro país. Es una charla que sale siempre y la discusión siempre fue si el automovilismo, yo creo que sí, por la pasión que tiene, por la historia que tenemos, que el automovilismo atrás del fútbol, no tengo dudas que es el deporte más importante de Argentina. Después podés discutir el tema del básquet, del vóley, del tenis, pero yo no tengo dudas que el automovilismo es el segundo y ayer quedó demostrado. Totalmente. Bueno, vamos a hablar de eso en breve nada más. ¿Les parece abrimos la ventana? Dale. Porque Sí, hablábamos claro. y nos quejábamos. No, no es queja. Pero el lunes está permitido, señores. El frío, el viento que se levantó ayer, las hojas. La verdad que el otoño es lindo, pero tiene una parte bastante roñosa, ¿no? Porque se te Bueno. llena de hojas todo, chicos. Pero peor Lo- es cuando tenés la florcita del plátano. Eso es mucho peor, porque se te llena todo el piso y además la alergia que te da. Vos decís que Sí, primavera es en peor. primavera. No Sí, lo sé. pasa que ayer sí, se levantó re. mucho viento. ¿Viste? La exhibición de Franco fue en un clima hermoso, pero en el cierre, ahí en los bosques de Palermo, se levantó un viento. Por suerte fue al final casi. Uf, sí, en el cierre del evento se levantó un viento tremendo que después siguió a lo largo de la noche. Yo llegué a casa y veía cómo se movía todo y fue bastante importante el viento de anoche. Uno de ¿eh? los éxitos del evento también fue el clima. Sí. Gracias, ese Marcusi, por eso. Bienvenido, ¿cómo estás? Menos mal no llovió. ¿Todo bien? ¿Cómo andan, chicos? Sí, yo estaba pendiente ayer de los nubarrones que iban pasando. Pasaron muy cerquita, ¿eh? Hubo chaparrones en La Plata, por ejemplo. Bueno, en La Plata incluso hubo hasta caída de postes y cortes de luz. Ujú. Así que dentro de todo, la verdad que no, por suerte el tiempo no arruinó el evento, pero estuvo ahí al límite. Pero bueno, sí, y bueno, también les quería contar, bueno, con el viento hubo ráfagas muy importantes en toda la provincia de Buenos Aires. Bueno, incluso en las operaciones aéreas hubo vuelos demorados, hubo algunos intentos de aterrizaje que tuvieron que abortarse y volver a intentar. Realmente estuvo muy complicado el viento ayer. Pero bueno, hoy ya está. Arrancamos con una alerta en la provincia de Buenos Aires esta mañana, pero ya el viento fue mermando, fue disminuyendo y ya no hay más alerta en la provincia. Mañana volverán alertas en otras regiones del país, por ejemplo Patagonia, otra vez alerta por viento, pero provincia de Buenos Aires ahora tranquilos. Hoy ya están disfrutando ustedes de una jornada espectacular. 18 es la máxima estimada, estamos muy cerquita. Y mañana sube un poco más la máxima, unos 20, pero la mañana va a estar fría otra vez. Así que mañana, para los que no cayeron todavía, bueno, a seguir cuidándose para no caer porque va a estar fría la mañana del martes. Saquen el abrigo, así es. Bueno, Sí, recién Mariano Almada hizo esta salvedad de que hoy se vino en jean, pero que no la Sí. guardó del todo la bermuda. ¿Qué le No, recomendamos sí. a Mariano Almada? No. No, y bueno, pero bueno, él dice que vuelve tarde, Es por hoy. Pero si no, sí. Claro, si tiene un rato de la tarde para andar por ahí, en la bermuda me parece que la va a usar de nuevo. ¿Viste? Lo que yo le dije a Agus Sí. es que como yo de acá me voy al canal a hacer el programa y Claro. después me voy a otro lado, vuelvo tarde a mi casa de noche, no está para andar por Sí. Bermuda a las 23 horas. Pero que si acá me fuera a mi casa, Claro. hubiera venido en Bermuda, no tengo ninguna duda que Claro. hubiera venido en Bermuda. Pero una cuestión de comodidad. Y aparte, porque básicamente, no, ¿no? te digo la verdad, no tengo tanto frío. El sábado a la noche era la única persona de todo mi grupo de amigos en un recital que estaba en Bermuda. Después estaban todos en pantalón largo. Claro, hacía frío. Pero no hacía frío. Nah, No, el sábado el sábado a la noche no. No, estaba estuvo hermoso el fresco. sábado a la noche, pero era el único No, Bermuda. igual en un momento refrescó, No. ojo. En un momento Sí, sí tarde, refrescó. sí, claro. sí. Sí. Pero ayer se sintió más el descenso de temperatura, bueno, y esta mañana, sobre todo con las mínimas. Pero bueno, el frío se va a retirar, no es tan duradera esta situación. Por suerte vuelve a subir la temperatura, todavía no se instala el frío. Y la máxima, el pico de temperatura tal vez lo tengamos el miércoles con unos 23. Me encanta. Ahí va a ser el momento más cálido de la semana. La temperatura ideal, ese Marcusi, sin lluvias en el horizonte. Por ahora sin lluvias en el horizonte. Cuando haya algo aproximándose o que empiece a aparecer algo, les voy a avisar. Y el viento ya se fue, ya está, ya pasó. Sí, el viento ya está. Ráfagas de después 100 empieza a kilómetros por soplar hora. un poco del noroeste. No, el viento intenso, así como ayer, sí, por varios días no. Por ahí ahora vamos a tener, a partir de mañana, sobre todo viento norte, noroeste, que eso va a ayudar a levantar la temperatura, pero no va a ser tan intenso. Mientras haya sol, de buen humor Sí. estamos. Bueno, muchas gracias. En Sí, un sí. ratito actualizamos los datos del Sí. pronóstico del tiempo para el resto del país también, ¿te parece? Dale, perfecto. Nos encontramos, chicos. Chao, chao. Muchas gracias, ese Marcusi ahí
hablando del clima y el clima laboral que se vive en Coworker, que es excelente. 10 puntos, fantástico. Un sobresaliente le ponemos. Siempre. Ay, qué lindo, sí, acompañando ahí. Ivonne, nuestra operadora, que nos dice, chicos, un tema, claro, Pero arrancamos claro. con buenas canciones, ¿no? Y si hablamos de buenas canciones, hablamos de Sweet Inner Cycle. 979. Música pensada para vos. 979now.com. Las mañanas en Now son productivas desde el primer café. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. El punto de partida de tus días. Información precisa y lo que necesitas saber para proyectar tu actualidad. ¿Dónde estamos? Lunes a viernes. De 7 a 10. Un nuevo punto de vista en Now 979. Tu nueva radio. 979 Now. Música pensada para vos. 979now.com. Tus 90. Tus 2000. Tu nueva radio. Now 979. Música pensada para vos. 979now.com. En las mañanas de Now, Juan Pablo Barsky y Eleonora Pérez Caresi te dan su punto de vista para una realidad un tanto cambiante. No somos nadie. La actualidad En un modo que ya conoces y a veces no tanto. lunes a viernes de 10 a 14. Un nuevo punto de vista en Now 979. Tu nueva radio. 979 Now. Música pensada para vos. 979now.com. Tus 90. Tus 2000. Tu nueva radio. Now 979. Música pensada para vos. 979now.com. Hay un momento de la tarde en el que lo más importante es estar bien rodeado. Coworker, con Agustina Casanova y Mariano Almada. Actualidad para decidir y música para acompañar en un mismo espacio. Coworker, de lunes a viernes, de 14 a 17. Un nuevo punto de vista en Now 979. Tu nueva radio. Tus 90. Tus 2000. Tu nueva radio. Now 979. Música pensada para vos. 979now.com. Cuando el reloj marca el regreso y atravesar la ciudad aturde, la radio te acompaña para que tu día termine mejor. After Office Now. Con Diego Senkman, Sofía Diamante y Josefina Godoy Martínez. El regreso más esperado. La realidad necesita bajar el ritmo. After Office Now. Lunes a viernes de 17 a 20. Un nuevo punto de vista en Now 979. Tu nueva radio. 979. Now 979. 17 minutos pasaron de las 14 horas. Buen momento también para recordar nuestras vías de comunicación. Somos Coworker. Bienvenidos a los que se suman. Les contamos, estamos en todo el mundo a través de nuestra web 979now.com. También en Instagram, @979now. En Twitter, X, como le quieras decir. En YouTube, en Canal 85 de Flow. En Pinamar también a través de la 102.7. Y nuestro WhatsApp, así nos pueden dejar ya mensajitos, audios, cositas lindas, que nos levanten
en el autoestima, básicamente. 1180-600-979, 1180-600-979. Quien tiene la autoestima por el cielo es el gran Franco Colapinto, ¿no? Terrible lo que vivió Franco ayer. La verdad que yo, viendo la exhibición, me ponía dentro de él por un segundo y decía, lo que está viviendo este pibe con solo 22 Fuertísimo. años. 600.000 personas lo fueron a ver a él. O sea, ya a partir de eso te puedes imaginar un montón de cosas. Pero la verdad que fue una muy linda jornada con muchísima gente, 600.000 personas, una exhibición muy bien preparada, muy bien organizada, muy linda. Se subió primero y dio 2 vueltas al circuito con el auto Lotus del año 2012. Ese motor terrible, rugiendo. V8. Motor Renault V8 que sonó en el asfalto de Avenida Libertad. Aparte, después de unos trompos. Y dejó las huellas también. No, que dejó siguen las huellas. generando furor. Y en la última parte de la segunda vez que salió, terminó girando cerca de donde arrancó y terminó prendiendo fuego por la potencia que le Lo dio llevó a al esos límite, giros. igual lo avisó, Sí, lo advirtió. sí, En la última sí, me sí. la mando y lo Sí. hizo, ¿eh? Después se vivió un Sacó momento fuego. muy emotivo con la réplica del Mercedes-Benz Flecha de Plata, donde Fangio se consagró campeón en la década A de ese lo 50. trató con más respeto, Sí, sin ahí embargo. fue más despacito, dio una vuelta con la bandera argentina, pero bueno, fue muy lindo, y después el cierre fue muy emotivo porque se subió a ese camión para dar vueltas por el circuito a saludar a la gente y se bajaba a saludar. La gente de seguridad enloquecía porque no entendía cómo Franco se bajaba y rompía todo el protocolo para acercarse a la gente, saludar. En un momento nosotros, el sector de prensa, estaba al lado de uno de los sectores especiales para gente con discapacidad. Y en ese sector que estaba al lado nuestro, Franco cuando da la vuelta con el no me acuerdo si fue con la Flecha de Plata, que fue en el entremedio de las 2 veces que salió con el Lotus, o en la segunda del Lotus, paró ahí para bajarse a saludar y sacarse fotos con todos los chicos que estaban en silla de ruedas, Aparte las con imágenes problemas de motrices. saludando, estrechando manos, sacándose fotos, Sí. repartiendo algunas gorritas, camisetas, cosas que han volado por allí. Esa imagen me parece que habla no solo de su carisma, de su talento, sino que la sociedad argentina lo dirigió ya como un rockstar. Sí. Un verdadero rockstar. Sí. porque Y es yo muy ya me fuerte acordaba de vos, verlo. Agus. Yo me acordaba de vos porque decía, mirá todo lo que está logrando este pibe y todavía no logró ni siquiera subir a un podio de Fórmula 1. Bueno, ser uno de los 22 pilotos de Eso de ya la es un máxima montón. es un montón y es argentino. Pero imagínate cuando logre claro. resultados más importantes en la Fórmula 1, lo que va a hacer. Si sin lograr resultados importantes, con solamente una temporada y media y con 22 años, generó que 600.000 personas lo vayan a ver a él ayer, imagínense lo que puede significar cuando empiece, que lo va a hacer ayer uno de sus managers, María Catarineu, dijo que está convencida que va a ser campeón del mundo. O sea, imagínate lo que Pero imagínate lo cuando que eso dijo. suceda, un domingo de carrera, chicos, y Franco campeón, nos vamos todos al obelisco. No, terrible, terrible. Por eso digo que lo que se vivió Lo ayer fue mínimo. histórico para el país, para los ojos del mundo, para lo que somos nosotros con la Fórmula 1 y sobre todo para Franco, que no podía creer. Además, bueno, obviamente estuvo la abuela, estuvo toda su familia, Ay, un montón de gente y cuando cuando él da la última vuelta, ya para saludar a la gente, ahí charla con Juan Fonsaloli de ESPN y contó sus sensaciones de lo que vivió y esto decía Franco. Gente, vamos Juan. Ha sido algo increíble, ¿eh? Mirá, te viniste hasta acá. Son unos capos, boludo. Los amo a los argentinos. Son los mejores fans del mundo y está bueno demostrarlo así porque estamos mostrando a la Fórmula 1 que nos merecemos volver al calendario y que nos merecemos volver a tener una fecha. Así que nada, fue un gran día. La verdad que personalmente lo disfruté un montón. Personalmente fue hecho realidad, así que sí. Con todo, pero la verdad que muy feliz del día que tuvimos hoy, de disfrutar con toda la gente, con toda mi gente. La gente que me estuvo bancando hace tanto tiempo. Y nada, salió un día muy lindo, así que... Me quedaron las marcas ahí, adelante de tu abuela. ¿Cómo hiciste para hacer? Lo decía ahí Franco, somos el mejor público del mundo. y Sí, es verdad. sí, somos el mejor público del mundo, lo disfrutó muchísimo y aparte de lo que venimos hablando, ¿no? Le mostró a los ojos del mundo lo que somos los argentinos con la Fórmula 1 y que nos merecemos tener una fecha del calendario. Se está trabajando en eso, lo dijo Franco ayer, lo dijo el jefe de gobierno de la ciudad, lo dijo la gente que entiende del periodista especializado en Fórmula 1, que se está trabajando para tener una fecha 2027, 2028, se verá. Se están haciendo los esfuerzos, está reformando,
reconstruyendo el autódromo. Franco lo visitó en estos días que estuvo en Argentina. La gente de la Fórmula 1 ayer estuvo, lo contó Felipe el viernes. O sea, se está trabajando para volver a tener una fecha. Pero bueno, veremos, no depende de un montón de factores. Pero la esperanza está, y más después de la demostración de ayer, igual, de lo que somos los argentinos con la Fórmula Fórmula 1. Tuvo la particularidad de que había gran parte del evento fue gratuito. Entonces, eso también hizo que se acercase esa cantidad de gente y que se viva como se vivió. Por eso me parece importante desde la organización, ¿no? Cómo lo han logrado y que todo haya salido de manera prolija y sin incidentes. Pero el día de mañana, en un autódromo, la gente para acceder a ese lugar va a tener que pagar. Sí, claro. Pero se va a llenar, acordate. Sí, se va a llenar, pero digo, no tengo es dudas. bien diferente a lo que hemos vivido allá, que me parece que fue un evento que superó lo deportivo de todos modos, esta exhibición histórica también de Franco Colapinto en Buenos Aires. Me encantó el himno con Pato Sardelli. Sí, Pato Sardelli, el himno. Hubo muchos invitados especiales. Hubo una carpa para gente invitada, donde pasó de todo, artistas, músicos, periodistas, y estuvieron los jugadores de Boca. Estuvo Miguel Merentiel y estuvo Leandro Paredes, que fueron a visitar a Franco, y cuando llegó Leandro también con la gente de ESPN estuvo charlando y esta fue la conversación que tuvo. No tenemos la posibilidad nunca, siempre nos agarran en pleno torneo, entonces no tenemos mucha posibilidad de conocer, así que hoy estando en Argentina se nos hizo fácil, así que nos acercamos. ¿Viste las donuts que hizo? ¿Cómo fue quemando caucho? ¿O llegaste recién? Recién llego, no pude ver nada, todavía no vi a Franco, así que como dije recién, para mí es un placer, ojalá que pueda disfrutar también de toda la gente, lo que está logrando es algo increíble, así que buenísimo. Además, Argentina está mostrando al mundo que somos capaces de organizar cualquier evento. Bueno, con tu regreso al país también una locura, así que estamos en un buen momento. Sí, felices. Nosotros de nuestro lado, siendo argentino y demás, apoyando en todo lo que le venga bien al país, a este deporte también que Franco pueda disfrutar, así que de nuestro lado apoyando. Aparte, súper fan de Boca siempre, ¿eh? Por eso también estamos ahí por ese lado, así que él de su parte nos apoya a nosotros y nosotros cuando podemos también. Muchas gracias. Un fanático de Boca, Franco Colapinto, por eso estuvieron Paredes, estuvo Miguel Merentiel, sacaron fotos, conocieron a la abuela de Franco, estuvieron charlando, así que se vio también momentos muy lindos en esa carpa Yo creo que ahí especial. se despertó más la parte cholula de Franco, como fanático de Leo Paredes y de Merentiel, claro, en ese caso, ¿no? Sí. Esa sorpresa para Y Franco. además, en un momento le preguntaron a Franco, porque se viene el Gran Premio de Miami el fin de semana que viene, y él nunca pudo conocer a Messi. Para mí se recontra da, aparte de Rosa, ¿viste? Según gente Inter Miami, Alpine. Según gente especializada del Inter Miami, ya le llegó la invitación a Leo y Leo dijo que va a estar. Así que se viene la foto con la Pinto Messi el fin de semana en el Gran Premio de Miami. Escuchame una cosa, después de todo esto en Buenos Aires, ¿no? De una multitud ovacionándolo, irse a Miami, toparse con Messi, que vaya ahí a verlo en esta carrera. ¿Qué más querés, Franco? Digo, como desde el punto de vista de envión y de inyección anímica, es todo. Sí, por eso te digo. Aparte, él, como es, viste que le sale tan naturalmente, dijo, no, pero yo no lo quiero molestar, lo quiero conocer, pero no lo quiero molestar. Él debe estar muy ocupado, pero bueno, que se quede tranquilo Franco, que ya está viajando o llegando a Miami, que el fin de semana, en algún momento de la carrera, se va a dar ese encuentro con Messi. Y es muy curioso eso que decís, naturalmente. Así se lo ve a Franco. Sí, claro. Ante semejante evento, 600.000 personas para vos ahí, el tipo... ¿Viste? Como nada lo hacía salirse mucho de su forma, además. Es muy espontáneo también, pero también eso, como muy natural. Para él es la primera vez viviendo algo así, pero parecería que lo viene haciendo hace un montón, ¿no? Sí, aparte rompiendo todo el tiempo. Rompiendo todo el tiempo el protocolo. Yo veía a la gente de seguridad enloquecida cada vez que se bajaba del camión en la última vuelta queriendo, y se acercaba, saltaba las vallas, se acercaba a la gente para tocarla, para darle la mano, para firmar una camiseta, para sacarse una selfie. Los de seguridad se volvían locos, porque claro, querían protegerlo, es su trabajo, obviamente. Así que eso también tiene esa naturalidad de un pibe de 22 años que está en un cumpleaños de 15. Yo ayer lo miraba y decía, este pibe está en un cumpleaños de 15 porque vivió una tarde histórica y bueno, y a partir de ahora todo lo que venga para él, ojalá que sea lo mejor porque se lo merece, porque ayer la verdad que enloqueció al público argentino que fue a verlo. En un ratito hablaremos de Boca, por supuesto, sí, que se está por ir de viaje, ¿no? Claro, hay Libertadores, hay Sudamericana. Claro. Mañana se pone en marcha la tercera fecha de ambas competencias con los dos equipos argentinos, los C por lado, y mañana juega Boca. Es uno de los 3 equipos argentinos que juega mañana, así que lo vamos a repasar. Y la definición de campeonato, que está el rojo vivo. Epa, bueno, así que Cruzeiro Boca, ¿correcto? Cruzeiro Boca mañana en Belo Horizonte, sí. Por Copa Libertadores. O sea, Paredes ayer con Merentiel en las calles de Palermo, ovacionando a Colapinto, y ahora ya concentradísimos para lo que viene, que es lo importante, ¿no? Claro, también esa Libertadores para todo hincha Ceneice.
que seguirá el partido, sin dudas. 27 minutos de las 14 horas. Seguimos compartiendo esta tarde espectacular de lunes, con muchas sorpresas y lindas canciones, porque, como siempre decimos, Ale, es música Pensada para vos, Eso. claro, no hay otra fórmula en Now 96. Pensada para vos. 979now.com. Now 979. Música pensada para vos. 979now.com. Las mañanas en Now son productivas desde el primer café. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. El punto de partida de tus días. Información precisa y lo que necesitas saber para proyectar tu actualidad. ¿Dónde estamos? Lunes a viernes. De 7 a 10. Un nuevo punto de vista en Now 979. Tu nueva radio. 979 Now. Música pensada para vos. 979now.com. Tus 90. Tus 2000. Tu nueva radio. Now 979. Música pensada para vos. 979now.com. En las mañanas de Now, Juan Pablo Barsky y Eleonora Pérez Caresi te dan su punto de vista para una realidad un tanto cambiante. No somos nadie. La actualidad En un modo que ya conoces y a veces no tanto. lunes a viernes de 10 a 14. Un nuevo punto de vista en Now 979. Tu nueva radio. 979 Now. Música pensada para vos. 979now.com. Tus 90. Tus 2000. Tu nueva radio. Now 979. Música pensada para vos. 979now.com. Hay un momento de la tarde en el que lo más importante es estar bien rodeado. Coworker con Agustina Casanova y Mariano Almada. Actualidad para decidir y música para acompañar en un mismo espacio. Coworker. De lunes a viernes, de 14 a 17. Un nuevo punto de vista en Now 979. Tu nueva radio. Tus 90. Tus 2000. Tu nueva radio. Now 979. Música pensada para vos. 979now.com. Cuando el reloj marca el regreso y atravesar la ciudad aturde, la radio te acompaña para que tu día termine mejor. After Office Now. Con Diego Senkman, Sofía Diamante y Josefina Godoy Martínez. El regreso más esperado. La realidad necesita bajar el ritmo. After Office Now. Lunes a viernes de 17 a 20. Un nuevo punto de vista en Now 979. Tu nueva radio. 979 Now. Música pensada para vos. 979now.com. Now 979. Música pensada para vos. 979now.com. Las mañanas en Now son productivas desde el primer café. ¿Dónde estamos?
con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. El punto de partida de tus días. Información precisa y lo que necesitas saber para proyectar tu actualidad. ¿Dónde estamos? Lunes a viernes. De 7 a 10. Un nuevo punto de vista en Now. 97.9. 97.9. Muy bien, seguimos acá en Now 97.9, somos Coworker, estamos hasta las 17 horas haciéndote compañía. Gracias por estar ahí, muy importante que nos hagan el aguante. Y aparte, este es un tema que les va a interesar y bastante, porque seguramente escuchaste, ¿no?, en el último tiempo que la inteligencia artificial viene a cambiarlo todo, incluso a reemplazarte en tu trabajo. ¿Qué va a pasar con mi laburo? Bueno, hoy vamos a ponerle números y realidad a ese temor, porque según el último relevamiento de la Universidad Siglo XXI, casi el 40% de las empresas argentinas busca ampliar sus equipos, pero la clave está en cómo nos adaptamos a la tecnología. Y por eso estamos ya en comunicación con Andrés Payaro, que es director del Observatorio del Futuro de Insight 21, de Universidad Siglo XXI. Andrés, te saludamos antes que nada. ¿Cómo te va? Bienvenido a Coworker. Buenas tardes, un placer saludarlos. ¿Cómo están? Bien, bien. Bueno, con muchas preguntas para hacerte acerca de este informe, que dice que 4 de cada 10 empresas quieren contratar, pero el miedo a ser reemplazado por la inteligencia artificial crece. ¿Estamos, Andrés, ante una crisis de empleo o ante una crisis de habilidades? Bueno, yo te diría en primer lugar, ante un fenomenal proceso de transformación del trabajo humano en el mundo y en Argentina en particular, donde se le suman factores locales propios de una economía que está en transformación también. Pero en primer lugar, frente a lo que me comentabas al comienzo, diría, por un lado, tareas humanas que inevitablemente se van, o sea que las inteligencias artificiales proponen hacerlas mejor que nosotros, y por otro lado, un incentivo enorme a recrear el valor humano en cada trabajo, en cada profesión, en cada actividad, es decir, pensar qué es lo que nos hace distintivos, lo que nos hace relevantes. Y en esa mezcla estamos jugando en estos meses tan acelerados, ¿no? Cómo nos entrenamos y entendemos este proceso tan multifacético en cada profesión. Claro, y también llama la atención, estoy viendo algunos datos, ¿no?, del informe, que el 80% de las empresas no tiene una metodología todavía para dividir entre humanos y máquinas. Digo, ¿cómo se tiene que preparar, organizar una empresa para incluir esa inteligencia artificial, pero que no sabe desde dónde arrancar? Bueno, ese es uno de los puntos centrales del informe, ¿no?, donde nosotros insistimos en que lo que peor que podemos hacer en este proceso es atenderlo sin estrategia. Y bueno, lamentablemente las empresas, las organizaciones, por las urgencias del día a día, las urgencias de la economía, de tener que vender, que los números te cierren, no están hoy bien preparadas para parar un poco la pelota y entender cómo vamos a mezclarnos humanos y tecnologías de mejor manera. Entonces empezamos a tomar decisiones de usar ChatGPT o Gemini para alguna cosa, para otra, empezar a decir no vamos a contratar más a nadie porque esto lo hace la inteligencia artificial, o vamos a despedir, y ahí empezamos a tomar decisiones sueltas que generan temor, en nada contribuyen a este proceso hacia adelante que tenemos, y bueno, nuestra contribución es decir, tenemos que adoptar un método para entender qué es lo que automatizamos, qué es lo que vamos a pedirle a la inteligencia artificial con supervisión humana y qué es lo que vamos a seguir haciendo las personas, ¿no? Claro. Ahora, ¿qué significa que una empresa sea madura digitalmente? ¿Tiene que ver con incluir software o con cambiar la cabeza de sus dueños? Sí, el mindset, la cabeza de entender que la tecnología es un instrumento, es una herramienta muy poderosa, pero no es magia, no reemplaza a los trabajos en su complejidad. Todo lo que tenemos para hacer los humanos sigue siendo relevante, lo que pasa es que hay que orquestarlo distinto. Entonces, madurez digital implica entender que la tecnología mezclada con los humanos puede ser poderosa, pero en reemplazo de los humanos puede generar muchos problemas, no solo de empleo, sino de eficiencia, ¿no? Las empresas que ya se apuraron a despedir gente, pensando que la tecnología iba a hacer todo lo que las personas hacían, ya están con problemas y están empezando a rever sus decisiones. Ahora, me gusta esto que estás diciendo, Andrés, porque el informe justamente habla de una sustitución de tareas de 75% en algunas áreas, obvio,
pero para el que nos está escuchando, ¿qué tareas son seguras hoy y cuáles ya están en la línea de fuego de automatización? Bueno, ahí hacemos foco en el concepto de tareas, porque más que trabajos enteros, el reemplazo se da adentro de cada trabajo a nivel de tareas. Entonces, ese porcentaje de empresas manifiesta que algún nivel de tareas ya ha sido reemplazada por tecnologías y esto va a crecer en los próximos años. Es decir, que todos los trabajos, sean de marketing, sean de comunicación, sean de producción, sean de logística, van a tener algún nivel de tareas reemplazadas y estamos tratando de entender cuáles son las que aparecen nuevas, que son varias también las que aparecen nuevas en el mundo nuevo que se está conformando, y cuáles son las que debemos defender por ventaja comparativa nosotros los humanos. Por ejemplo, la construcción de vínculos, por ejemplo, el razonamiento de las diferencias, de los matices, la atención diferencial a los clientes, el trabajo en equipo, la construcción de contextos, todos los temas blandos, los temas de coordinación, los temas blandos que antes descuidábamos por estar corriendo frente a los procesos, debieran ser hoy las tareas dominantes del trabajo humano. Incluso va a llegar un momento que el pensamiento crítico y la adaptabilidad va a ser más importante que saber programar. Sí. Fíjate que hace unos años todos creíamos que estudiar programación era la salvación. Hoy, a la luz de este proceso, bueno, reviven las carreras humanistas, reviven los oficios, reviven las carreras de comunicación, de coordinación, de marketing, de relaciones humanas, porque la verdad es que una parte de lo que es tecnología, hacer tecnología, lo va a hacer la máquina, como hacer programas de software, y nosotros vamos a tener que orquestar eso, vamos a tener que dirigir eso, supervisar eso, y eso requiere habilidades distintas, ¿no? Que estamos tratando de entrenar todos. Ahora, respecto a nuestro vínculo, ¿no?, con la IA y con la inteligencia artificial, Andrés, casi el 60% de los argentinos usa inteligencia artificial en los trabajos. Ahora, ¿la usamos para ser más efectivos, más productivos o para sacarnos de encima algunas tareas que no queremos hacer? Sí, hoy te diría que lo último, Agustina, lo último, y justamente esto se está reflejando en las estadísticas de productividad y de resultados de las empresas, donde la mayoría demuestran que no está cambiando nuestros resultados. Estamos como medios alocados tratando de usar estas herramientas sin mucho planteo estratégico, y en el medio tenemos más trabajo, porque tenemos que hacer lo de antes, más lo nuevo con estas herramientas, y bueno, estamos en un proceso de transición. ¿Y cómo no obstante afectan? eso... Sí, termina, Andrés. No obstante eso, digo que empieza a emerger una idea clara de que apoyados en la IA, o sea, bien concebida la inteligencia artificial, nuestro trabajo puede ser mejor, pero no, digamos, pidiéndole y tomando lo que nos da de manera pasiva, sino justamente construyendo con la IA a partir de nuestro sentido, nuestro juicio humano y todo lo que podemos desarrollar como personas con distintos dominios, ¿no? No, te preguntaba esto porque haces bastante hincapié también en el informe sobre el tema del bienestar y cómo afecta esto a la salud mental de un trabajador argentino, el cambio constante. Agotadísimos ya a los temas de nuestra propia economía, ¿no?, que es la dificultad de llegar a fin de mes, de poder tener un trabajo que te lleve al progreso, nuestra propia situación económica de transición. Le agregás este factor de que todo el mundo habla que se nos viene encima un cambio fenomenal y tenemos que correr detrás de esto. Estamos agotados, ¿no? Así que la tarea del manager, del coordinador, del gerente, del líder es ayudar a las personas a transitar este proceso lo mejor posible para prepararnos para el futuro inmediato, antes que se nos venga una ola gigante encima, ¿no? Ahora, prepararnos, ¿no? Si 7 de cada 10 empresas no encuentran el talento que buscan, ¿qué le está fallando o qué le está faltando a la situación? ¿Es capacitación interna? Sí, y fíjate que también decimos que las empresas no tienen espacios de conversación y de conversación de calidad sobre estos temas, ¿no? No existen, o sea, existe alguna que otra reunión suelta para hablar de este tema, pero no espacios de sensibilización, de acompañamiento, de coaching, que esa sería el verdadero trabajo con las personas, ¿no? Porque requiere una adaptación y un cambio fenomenal frente a lo que veníamos haciendo. Entender de qué se trata, volver a aceptar que tenemos que entrenar habilidades distintas, que por ahí las dábamos por supuestas, ¿no? Entrenar la empatía. Uno decía, bueno, pero la empatía a lo mejor es algo que uno tiene o no tiene y depende de tu personalidad. Y hoy es algo que hay que entrenar, en serio, la escucha activa del otro. Y eso requiere tiempo, requiere una actitud de querer entrenarse. Así que es muy complejo el proceso, ¿no?
estamos en un momento de transformación laboral, eso está claro, a partir obviamente de la inteligencia artificial, pero ¿qué consejo le das a un joven que está por empezar alguna carrera universitaria, terminando el secundario, o a alguien de 45 años que siente que su trabajo está quedando viejo? Bueno, que se concentre en identificar qué temas le atraen, lo convocan, le gustan, le fluyen, porque esto no va a eliminar actividades o profesiones, sino que va a transformar todas. Entonces, lo más importante a nuestro criterio es hacer pie en aquello en lo que vos sientas que podés agregar valor, que sentís que no te cuesta hacer, que te gusta, y sobre eso elegir alguna profesión, algún oficio, alguna actividad, sabiendo de que todo va a ser más generalista, vamos a ser más polímatas, ¿no? No vamos a hacer una mezcla, ¿no? Sos comunicador, pero además te gusta la tecnología, sabes de marketing, o te gusta el comercio exterior, pero además te gusta la logística, y con eso combinamos cosas, y estamos llamados a hacer carreras menos lineales, ¿no? Más combinatorias. Así que el consejo es que se preparen para un mundo que van a tener que construir su caminito de manera mucho más variable que antes. Andrés, me quedé pensando en una de tus respuestas cuando dijiste que hay empresas que ya probaron esto de reemplazar humanos con la inteligencia artificial y les fue mal. Sí. ¿Algún ejemplo que nos puedas contar para la gente que nos está escuchando, viendo de una empresa que le pasó eso, lo que perdió, cuánto reemplazó, cuáles fueron sus pérdidas, como para que ya empiecen a tomar conciencia? Muchas empresas capaz nos están viendo de que no es tan fácil el tema. Los más emblemáticos son IBM y Duolingo, ¿no? La compañía de tecnología IBM y la Duolingo de idiomas se apuraron a reemplazar miles de personas, IBM miles, Duolingo menos, pero también miles, y empezó a fallar los indicadores de atención al cliente, de resolución de problemas, de calidad de servicio, de experiencia, de interpretación de los clientes, todos temas que son fundamentales para ellos, claro. Sí, la IA te puede proveer una parte interesantísima de ese trabajo, pero cuando hay que unir todos los pedacitos y cuando un humano tiene que elaborar la narrativa y poder hacer un juicio, somos irreemplazables. Entonces, bueno, por ahí un empresario se puede ver tentado a reducir costos, siempre pasó con la tecnología, pero bueno, la tarea también humanista y de los divulgadores y de los empresarios con conciencia social es que tenemos que seguir generando empleo, ¿no? Sí, y que le haya fallado IBM me parece que es un ejemplo fantástico para que los demás tengan el camino, porque estamos hablando de IBM, no de una empresa chiquita. Nada más y nada menos. Nada más. Lo que pasa es que todo esto avanza a una velocidad tremenda, ya estamos con los agentes que ejecutan cosas, que ejecutan tareas de manera autónoma. Entonces, bueno, lo grave de esto, lo más impactante es la velocidad a la que todo va. Y en ese camino la construcción humana es mucho más lenta que lo que es la disrupción tecnológica. Claro. Ahora hay un concepto que me encanta, que quiero que me expliques y desarrolle, que la IA, la inteligencia artificial, no te va a quitar tu trabajo, sino alguien que sepa usarla, ¿no? Sí, ese es un buen mensaje que hasta ahora está vigente, pero bueno, algunos pronósticos pesimistas lo ponen en duda, ¿no? Porque dicen, bueno, si la inteligencia artificial sigue teniendo forma de robots cada vez más, o de agentes que se meten a tu computadora y ejecutan cosas solos, bueno, eso puede estar puesto en riesgo. O sea, puede haber reemplazo de trabajo. Nosotros decimos, bueno, tenemos que reinventarnos, tenemos que encontrar la manera de hibridarnos con la tecnología y de esa forma vamos a ser relevantes. Obviamente, algunos tipos de trabajo sufrirán más que otros, y este es un proceso en el cual gobiernos, academia, empresas tienen que estar juntos, inteligencia colectiva mediante, porque hay gente en el medio, y esto va a ser doloroso y lento en el medio. Igual es contradictorio también, hay una paradoja ahí, ¿no? Si 4 de cada 10 empresas en Argentina planean contratar más personal en los próximos años, habla de un optimismo de parte del costado empresarial, si se quiere, pero no así los empleados no sienten eso, no hay optimismo cuando vos hablás con los trabajadores. No, es que hay fenómenos superpuestos contradictorios, es verdad. Por un lado, las empresas te dicen no encontrar el talento que necesitan en muchas áreas. Por otro lado, la mayoría de los empleados están disconformes con su bienestar laboral, su situación económica y demás. Por otro lado, las empresas te dicen que van a necesitar más gente porque la economía argentina viene de años de no crecer. Entonces eso está influenciado también por el pronóstico de que si la economía despega, evidentemente, por más que haya reemplazo de tareas por máquinas, más gente va a hacer falta, ¿no? Y las empresas tienen muy retenida la contratación en estos últimos años.
Entonces, es hora de la inteligencia colectiva para poder llevar todo esto a buen puerto. Esto no lo va a resolver el mercado solo, ni lo va a resolver el gobierno por un decreto. Es un esfuerzo colectivo mayúsculo, sector por sector, área por área, industria por industria. Y bueno, con este informe esperamos contribuir a que más gente tenga conciencia del trabajo que hay que hacer. Totalmente, brindan, más allá de todo, un mensaje esperanzador. Sí, claro. En cuanto a todo esto de la inteligencia artificial, en este informe que han publicado del Observatorio del Futuro de Insight 21, de Universidad Siglo XXI. Ahora, para cerrar, Andrés, en un mundo de algoritmos, tecnología, ¿cuál es esa habilidad humana que jamás de los jamases podrá copiar la inteligencia artificial? Y que será muy valiosa también en un futuro del mercado laboral argentino, ¿no? Yo te diría un conjunto de habilidades o una manera de pensar que es el razonamiento abductivo, que es distinto al deductivo y al inductivo, que es para lo que nos hemos preparado muchas veces en el colegio y demás, ¿no? Y lo que las máquinas hoy hacen muy bien. Ahora, el razonamiento abductivo es el de las variaciones, el de los matices, el de las situaciones particulares, el de lo inesperado, el de todo lo que tiene que ver con vidas que son más complejas, procesos que son más complejos, y donde los humanos tenemos esa sensibilidad y ese juicio que podemos sacarle mucha ventaja a las máquinas, y ahí deberíamos apoyarnos para nuestras futuras profesiones y oficios, ¿no? Excelente, la verdad que gran informe también y muy interesante hablar con vos, Andrés. Un placer. El placer es mío, cuando gusten. Abrazo. A disposición. Gracias, Andrés Payaro. Hasta la próxima. Director del Observatorio del Futuro de Universidad Siglo XXI. El trabajo en Argentina cambia, la inteligencia artificial acelera la transformación laboral. La verdad que es un informe muy amplio que da una luz de esperanza, como decía yo, en cuanto al mundo laboral del futuro y para todas aquellas personas que hoy dicen, che, mi laburo está en juego, ¿qué onda? ¿Cómo va a seguir todo esto? Que No, es lógico que tenga temores. Yo creo que hoy es más el trabajo de las empresas de ayornarse que otra cosa, ¿eh? Y aparte con el ejemplo que dio que IBM le fue mal, ya está. Si a IBM le da mal, que le quedan los demás, ¿no? 49 minutos pasaron de las 14 horas, estamos aquí, no somos inteligencia artificial, no, somos nada. de carne y hueso, somos humanos, nos equivocamos, igual la EA también se equivoca, claro, ojo, ¿no? igual No que somos nosotros. perfectos, por No. supuesto, no te vayas a creer que viene algo mucho mejor, no, para nada. Tanda, cortita y ya seguimos con más Coworker, no te vayas. Now. ¡Ey! ¿Qué haces, Pancho? ¡Qué salame! Che, estás lenteja hoy, ¿eh? A los argentinos todo nos pasa por la panza, hasta la manera que nos ponemos apodos. Y si aparece dolor, Sertal compuesto de doble acción, antiespasmódico y analgésico. Sertal, el alivio para el dolor de panza argentino. Lea atentamente el prospecto. Ante cualquier duda, consulte a su médico y farmacéutico. Suena el timbre Ives, quiero soda Ives, aguas Ives y aguas saborizadas Ives, en tu barrio Ives, puerta a puerta Ives, normas Ives, en toda la línea Ives, todo el día tomo Ives, soda, agua y agua saborizada Ives, en tu barrio, puerta a puerta Ives, la mejor opción siempre es Ives, solo quiero Ives, escucho el camión de Ives, corro hacia la puerta Ives. Calidad bajo normas IBES. El sábado por la mañana es un buen momento para entender la realidad desde un nuevo punto de vista. Sin la urgencia de la semana, las ideas se desarrollan, las voces se escuchan y las preguntas encuentran tiempo. Nube de palabras. Con Diego Senkman y Carlos Manzoni. Entrevistas con personalidades destacadas sobre los temas que importan, con un enfoque claro, cercano y sin prisa. Nube de Palabras, sábados, 7 a.m. por Now. 97.9. Actualidad, más música pensada para vos. Ahí, cuando te subís al auto, mientras remodelás tu casa o cuando abrís tu negocio todos los días. Te acompañamos en cada momento de tu vida para que puedas desarrollar tus proyectos con la tranquilidad y el respaldo de siempre. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu productora o productor asesor de seguros. Ingresá en provinciaseguros.com.ar o seguinos en nuestras redes sociales. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Número de inscripción 499, Superintendencia de Seguros de la Nación 0800-666-8400. Nueva Radio. 97.9. Now. Música pensada para vos. 979now.com. Tus 90. Tus 2000. Tu nueva radio. Now.
979. Música pensada para vos. 979now.com. En las mañanas de Now, Juan Pablo Barsky y Eleonora Pérez Caresi te dan su punto de vista para una realidad un tanto cambiante. No somos nadie. La actualidad En un modo que ya conoces y a veces no tanto. lunes a viernes de 10 a 14. Un nuevo punto de vista en Now 979, tu nueva radio. 979 Now. Música pensada para vos. 979now.com. Tus 90, tus 2000, tu nueva radio. Now 979. Música pensada para vos. 979now.com. Hay un momento de la tarde en el que lo más importante es estar bien rodeado. Coworker, con Agustina Casanova y Mariano Almada. Actualidad para decidir y música para acompañar en un mismo espacio. Coworker, de lunes a viernes, de 14 a 17. Un nuevo punto de vista en Now 979, tu nueva radio. Tus 90, tus 2000, tu nueva radio. Now 979. Música pensada para vos. 979now.com. Cuando el reloj marca el regreso y atravesar la ciudad aturde, la radio te acompaña para que tu día termine mejor. After Office Now. Con Diego Senkman, Sofía Diamante y Josefina Godoy Martínez. El regreso más esperado. La realidad necesita bajar el ritmo. After Office Now. Lunes a viernes de 17 a 20. Un nuevo punto de vista en Now 979. Tu nueva radio. 979. Now. Música pensada para vos. 979now.com. Now 979. Música pensada para vos. 979now.com. Las mañanas en Now son productivas desde el primer café. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. El punto de partida de tus días. Información precisa y lo que necesitas saber para proyectar tu actualidad. ¿Dónde estamos? Lunes a viernes. De 7 a 10. Un nuevo punto de vista. Bueno, en para Now. los hinchas de River fue un lunes feliz, al menos de alivio, porque el equipo terminó goleando, Aldo Sí. Civi. Sí. Bien River que ganó 3-1. Sí, una noche rara la que se vivió en el Monumental porque ya de entrada, bueno, era un poquito lo que hablamos la semana pasada, ¿no? Cuando dieron el equipo por la pantalla gigante ya se notaron algunos silbidos, sobre todo Galopo, sobre todo con Maxi Salas, y que fueron abuchados por el hincha de River cuando sus nombres fueron en los altoparlantes. Después la casualidad hace que terminen haciendo los goles, ¿no? Tanto Galopo como Colidio, que fueron silbados en la entrada, marcan 2 de los goles que hace River ese sábado por la noche, que hay que decir también que en el primer gol de River, en el primer tiempo, el que destraba el partido, una falta clara a favor de Aldo Civi, que el árbitro no cobró, dejó seguir y de ahí vino el gol. Por eso hay que contar todo. O sea, el partido se destraba a partir de una falta que el árbitro no cobra para Aldo Civi y de ahí vino el primer gol de River. Después Aldo Civi, el de Galopo. Después Aldo Civi empata en el comienzo del segundo tiempo y River lo termina dando vuelta con el gol de Colidio, después con la muy buena definición de Kendry Páez que entró en el segundo tiempo. Fue por eso te digo, una noche rara, esto se notó en el Monumental el fastidio de la gente, sobre todo antes de empezar el partido, y cuando termina el encuentro, en la zona de conferencia de prensa de entrenador Coudet, le hacen una pregunta que tiene que ver con esto, y fíjate cómo se dio la respuesta, y lo que dice el Chacho Coudet, que es lo que llama la atención, después lo vamos a hablar.
Esto era Vietnam. Y yo creo que es un proceso lento. Yo no soy un genio y a veces la dinámica cuando son positivas o negativas, ¿a qué te voy con yo no soy un genio? Acá se tuvo que ir Marcelo. O sea, no se le dieron en esa dinámica negativa, se tuvo que ir Marcelo, que quién lo va a discutir como entrenador o que está claro que es el técnico más ganador de la historia del club. Esto era Vietnam, fue lo primero que dijo Coudet cuando le preguntaron por los silbidos a Colidio, por los silbidos a Galopo, por los silbidos a Sala. Dijo, bueno, esto no estaba bien, porque se tuvo que ir Marcelo. O sea, lo que está dando a entender que es entendible el enojo de la gente, pero después dejó un mensaje alentador de que vamos por el buen camino. A ver, el ciclo Coudet, 8 partidos, 6 victorias. Obvio, quedó en el medio del superclásico, Claro. pero fue un partido aparte. Exacto. Más que nunca. Pero la verdad que River necesitaba este triunfo para ordenarse, para ganar confianza. Sí, quizás la sensación de que le falta consolidarse. Claro. A ver, lo veníamos contando antes del partido con Boca, cuando River venía invicto, donde había ganado todos los partidos del campeonato y había empatado su debut en la Copa Libertadores en Bolivia, que el equipo no era vistoso, que era contundente, que ganaba, pero el que le faltaba fútbol. Ese fútbol que sí tiene Boca en la mitad de cancha, a partir de Aranda, a partir de Paredes, a partir de Milton Delgado. Bueno, a River le faltaba esa generación de juego, pero era efectivo y ganaba. Bueno, se encontró con Boca, perdió. Y volvieron todos los demonios de la última etapa de Gallardo. Y la gente lo hizo notar el sábado en el Monumental antes de empezar el partido. Después obviamente se abre el encuentro con un gol en el primer tiempo que calma un poco todo. Porque de haber terminado empatado ese primer tiempo, yo no sé qué hubiera pasado con la gente. Que viene acumulando bronca, no con Coudet. Coudet no tiene nada que ver. Coudet es nuevo y los números lo avalan. Con algunos jugadores sobre todo, insisto. Cuando vieron el equipo de River por la pantalla gigante, Galopo fue silbado, Colidio fue silbado y Sala fue silbado. O sea, la gente, hay jugadores que ya no los quiere, está claro, y Coudet, pero no tiene mucho. O sea, Coudet tiene que hacer lo que puede de acá hasta mitad de año, y ahí sí, en un mercado de pases que se abre, trae jugadores que energía. Ya se habla de la posibilidad de que Giovanni Simeone sea jugador de River. Se habla de la posibilidad de que Otamendi sea jugador de River. Mirá los nombres que estoy dando. Que van a ir a buscar Icardi. O sea, ya se empiezan a hablar nombres pesados, importantes, de jerarquía para un plantel que viene golpeado y que no tiene jerarquía, porque los mercados de pase Gallardo fueron malos. Es la realidad, por eso River se tuvo que ir, como bien dijo Coudet, el mejor técnico de la historia de River, porque hizo mercado de pase muy malos. Total. El equipo lo sintió y mucho. Terminó el año pasado sin entrar a la Copa Libertadores. Después de 15 ediciones consecutivas, River no está jugando la Copa Libertadores este año. Y eso es porque no hizo los puntos necesarios ni logró títulos para clasificar a la Copa Libertadores. Y eso el hincha lo sabe. No va a hablar mal de Gallardo nunca, pues lo ama, pero también está en descontento con muchos jugadores. Bueno, la realidad es que River ganó, ya estaba clasificado bien a los playoffs. Bien Kendry Páez con el gol que hizo. Sí, bien Kendry Páez, una fecha que recordemos empezó el jueves con la victoria de Boca en Florencio Varela, que siguió viernes, que siguió el sábado, que siguió el domingo y que hoy termina con 4 partidos. Con 2 partidos, 4 equipos. A las 18:45 Vélez Unión y a las 21 Huracán Argentino. La particularidad que tienen estos 2 partidos que se juegan hoy es que los 4 están clasificados, o sea, están dentro de los 8 primeros. Y depende del resultado que salgan, puede cambiar la posición de esos primeros lugares. ¿Por qué? Porque en la zona A, Vélez está tercero y se enfrenta con Unión que está octavo. O sea, los 2 están adentro, pero sí, depende del resultado, cambia la ubicación en la previa de la última fecha, que es la 9ª. Y en la zona B juega Argentinos, que está cuarto, contra Huracán, que está séptimo. Entonces, del resultado también pueden cambiar esas posiciones. ¿Por qué estoy explicando esto? Porque hay que esperar que pasen estos 2 partidos de hoy para conocer la programación de la última fecha, que es la 9ª, que se baja el fin de semana que viene. ¿Por qué? Porque van a intentar que jueguen a la misma hora los que están en los últimos lugares de esos 8 primeros, con los que vienen atrás, para ver si los que están adentro mantienen ese lugar o los que vienen atrás se lo ganan. Entonces van a jugar a la misma hora para evitar ventaja deportiva. Por eso hay que esperar que terminen estos 2 partidos hoy, que se termine esta fecha con estos 2 encuentros, y ahí van a agarrar la programación de la novena, y los que estén peleando por entrar o quieran mantener sus últimos lugares van a jugar a la misma hora el fin de semana. Por eso no se puede programar todavía. Así que hay que esperar a mañana para saber cómo se va a jugar la novena fecha, que es la última, donde hay, una vez que termine, los 8 primeros de cada zona empiezan a jugar el playoff para definir el campeón. Bien, entonces ese cronograma lo tendremos a partir de mañana y tras estos 2 partidos por disputarse aún. Y volviendo, y para cerrar el tema River que tiene Copa Sudamericana el jueves. Claro, sí, River tiene Copa Sudamericana, decíamos, viaja porque está jugando frente a Red Bull Bragantino el próximo jueves a las 21:30. Sí, ahí cerquita de San Pablo, es parte del municipio, pero no está en la ciudad, se llama Braganza Paulista,
donde está el Club Bragantino, y va a recibir a River ahí el próximo jueves. Vuelan a San Pablo, después tienen como una hora y media de micro. Claro, porque está dentro del estado de San Pablo, pero no está en la ciudad de San Pablo, donde está, por ejemplo, Palmeiras, donde está San Pablo, donde está Corinthians, que son de la ciudad de San Pablo. No, esto está en las afueras, en Braganza Paulista, el equipo bragantino, que lo compró una empresa que antes se llamaba Bragantino Fútbol Club y hoy se llama Red Bull Bragantino, porque precisamente lo compró la empresa de la bebida energizante, y no está jugando en su estadio, porque está en reformas. Está jugando en un estadio municipal de Braganza Paulista, que es más chico, porque está haciendo reformas en su estadio. Así que ahí, en el estadio municipal de Braganza Paulista, va a jugar River el próximo jueves a las 21:30 frente a Bragantino. River, recordemos, 4 puntos, puntero en su zona con un empate y una victoria, y Red Bull Bragantino tiene 3 por una victoria y una derrota. Bien, bueno, muy completo, la agenda deportiva. De la después vamos a contar todo el resto de los equipos juegan por Copa Libertadores Sudamericana, obviamente, pero bueno, ya que estamos hablando de River juega el jueves por la Sudamericana. En un ratito nada más les contamos todo eso, y nosotros seguimos, obviamente, porque recién son las 3 de la tarde y tenemos un montón por delante. 17 grados 3 décimas en Buenos Aires, hay solcito, arrancó bien la semana y así va a seguir, porque por lo menos, como nos dijo ese Marcusi, no se esperan lluvias. 97.9, tu nueva radio. 97.9, Now. Música pensada para vos. 979now.com. Tus 90, tus 2000, tu nueva radio. Now. 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. En las mañanas de Now, Juan Pablo Barsky y Eleonora Pérez Caresi te dan su punto de vista para una realidad un tanto cambiante. No somos nadie. La actualidad En un modo que ya conoces y a veces no tanto. lunes a viernes, de 10 a 14. Un nuevo punto de vista en Now. 97.9, tu nueva radio. 97.9 Now. Música pensada para vos. 979now.com. Tus 90, tus 2000, tu nueva radio. Now. 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. Hay un momento de la tarde en el que lo más importante es estar bien rodeado. Coworker, con Agustina Casanova y Mariano Almada. Actualidad para decidir y música para acompañar en un mismo espacio. Coworker, de lunes a viernes, de 14 a 17. Un nuevo punto de vista en Now. 97.9, tu nueva radio. Tus 90, tus 2000, tu nueva radio. Now. 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. Cuando el reloj marca el regreso y atravesar la ciudad aturde, la radio te acompaña para que tu día termine mejor. After Office Now. Con Diego Senkman, Sofía Diamante y Josefina Godoy Martínez. El regreso más esperado. La realidad necesita bajar el ritmo. After Office Now. Lunes a viernes, de 17 a 20. Un nuevo punto de vista en Now. 97.9. Tu nueva radio. 97.9. Now. Música pensada para vos. 979now.com. Now. 97.9. Música pensada para vos. 979 Now. Todo el mundo. Stream 979now.com. Seis minutos pasaron de las
3 de la tarde, muchos números para mí, ¿eh? A nada de poder charlar un ratito con Teo López Pucho, que es matemático, ya sabemos, la rompe como divulgador en sus redes sociales. Ahora está en el teatro también, haciendo un show de música, humor y números, por supuesto. Pero para vos que quedaste traumado, como yo, en la época del colegio, con las matemáticas, él viene como a decir, che, los números están buenísimos, hasta transmiten emoción. ¿What? Bueno, sí, en un ratito todo eso y más. Pero antes, si les parece, ronda de noticias con Ale Arce. Bueno, yo les prometí que iba a haber más capítulos de esta historia, ¿no? Y lamentablemente, o no sé, o afortunadamente, ya no sé cómo llamarlo, lo tiene. Este nuevo capítulo entre la CGT y la reforma laboral, porque se acuerdan que la semana pasada se había puesto de nuevo, digamos, para hacerlo más sencillo, estos 83 artículos que se habían dejado sin efecto de la reforma laboral. ¿Qué es lo que pasa? La CGT ahora recusa a los camaristas que restablecieron la validez de esta reforma laboral y pide la nulidad de esta sentencia que te comentábamos la semana pasada. Fue en una presentación judicial que busca entonces el rechazo a este fallo de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, que restituye la aplicación de la ley 27.802 de la modernización laboral. Bueno, un amplio escrito presentado por Pablo Arnaldo Topet, que es el abogado de la CGT, y allí básicamente se profundiza en dos líneas de ataque jurídico. Por un lado, se habla de la recusación de los jueces intervinientes por supuesta parcialidad y beneficio recibido del Poder Ejecutivo. Por el otro, la denuncia de una ausencia total de competencia funcional por parte de la Sala 8 para intervenir en el expediente, lo que, según establece la CGT en este caso, genera una nulidad absoluta de la sentencia y deja a los trabajadores en situación de vulnerabilidad. Bueno, básicamente la Central Obrera sostiene que tanto el Ejecutivo como el magistrado que dejó sin efecto esta modificación actuaron en beneficio propio y mutuo. Así que veremos qué es lo que pasa ahora con esta presentación, con esta recusación a los camaristas por parte de la CGT. Por otro lado, hablamos de Sturzenegger porque hizo referencia al Servicio Meteorológico Nacional, a todo lo que está sucediendo allí, con los despidos, sí, con las advertencias también que se están llevando adelante por parte del organismo, al asegurar que, bueno, obviamente esto va a generar algunos inconvenientes y la falta de seguridad en distintos aspectos, como por ejemplo hablábamos la semana pasada también del tema vuelos, ¿no? Cómo interviene la funcionalidad del Servicio Meteorológico Nacional. ¿Qué dijo Sturzenegger a través de su cuenta de X? Bueno, también un texto muy amplio en el que se asegura que el Servicio Meteorológico Nacional cuenta con unas 100 estaciones meteorológicas distribuidas a lo largo del país y unas 1.000 personas, de las cuales unos 20 son meteorólogos. Quizás llama la atención tanta gente de apoyo a 20 meteorólogos, que resulta que los datos en la época de los satélites y las comunicaciones se recogen manualmente. ¿Cómo? Es que las estaciones no son un dechado de tecnología. Bueno, un tanto irónico, ¿no? Como diciendo, de 100 solamente tengo 20 meteorólogos, de 1.000 personas tengo 20 meteorólogos. Bueno, lo cierto es que si uno empieza a indagar un poco acerca de las diferentes o de los diferentes roles de las personas allí, se da cuenta que muchas veces son necesarias, ¿no? Estas asistencias que recibe cada uno de los meteorólogos. Pero bueno, claramente están tratando de explicar por qué se llevan adelante estos despidos y básicamente lo resumen que se trata de mejorar y ahorrar mucho. Eso es lo que se presenta de manera sintética por parte de Sturzenegger a través de sus redes sociales. Cerramos con la cotización del dólar a esta hora, a las 15:10. Bueno, un dólar oficial que cierra a 1.378 pesos para la compra y 1.435 para la venta, mientras que el dólar blue se está vendiendo a esta hora a 1.420 pesos. Muy bien, esta rondita de noticias, podríamos agregar un montón de cosas, pero en un ratito nada más, el mundo del deporte, por supuesto, con Marian Almada. Tenemos muchos invitados, hoy tenemos que ir como un poquito más rápido, acá me se enseña, ¿sí? Para que voy a contarles nuestras vías de comunicación, así nos podés ver también al canal 85 de Flow, vas, lo ponés y estamos en YouTube, en Twitch, obviamente en Instagram, 979now en todo el mundo, a través de nuestra web, así que ya te dimos todas las opciones, ¿eh? Si no nos ves es porque no querés. 97.9 Now en la radio.
obviamente ya una fija de muchos oyentes en el auto, en la oficina, en las casas también, porque hay algo muy lindo. Está genial verlo, pero no hay como escuchar, ¿no? Somos también de esa época, Sí, de claro. escuchar la radio. Sí, te llega de yo otra recontra. manera. Yo recontra. Sí. E imaginar, cosa que la imagen ya no lo permite, ¿no? Totalmente. Pero aparte ocurre, hoy ya con la herramienta que tenés de poder ver, te pones a hacer el ejercicio, escucha y mirá después. ¿Qué tiene más magia? ¿Qué te divierte? ¿Qué te entretiene más? ¿Escucharlo o verlo? Seguramente escucharlo, ¿no? Sí, yo creo que sí. Y verlos también. Sigue ocurriendo. Y verlos también. Sí, verlos también, obvio, pues somos lindos, pero Por supuesto, sobre somos todo muy, vos. muy hegemónicos. No, acá tenés a la Bella y los dos acompañantes. Bueno, ¿les parece, hablando de belleza, él tiene un concepto acerca de los números, las cuentas y la matemática relacionado a eso, a la belleza? ¿Eh? Sí. Así que para mí como que nos va a cambiar el bocho. Viene a eso Teo López Pucho. En minutos nada más, matemático, docente, músico, actor. Sí, y además Wow. el papá, Sí. Carlos López Pucho, de los Hijo Lelutier. de Lelutier. Bueno, lleva ¿Quién- un poquito de eso en la sangre, Sí, además, ¿no? Y además, lo mucha transmite. cultura, mucha música. En un ratito entonces acá en Coworker, en Now 97.9, Teo López Pucho, no te vayas, más música, más canciones en breve, pero antes una tanda cortita, ya seguimos. Vos sos un banana. No puedo creer que seas tan panqueque. Qué papa frita. A los argentinos todo nos pasa por la panza, hasta la manera que nos ponemos apodos. Y si aparece dolor, Sertal compuesto de doble acción, antiespasmódico y analgésico. Sertal, el alivio para el dolor de panza argentino. Lea atentamente el prospecto. De cualquier duda, consulte a su médico y farmacéutico. Bienvenidos a bordo de la promo Viajes YPF. Les solicitamos abrochar sus cinturones y llenarse de energía para alentar a los campeones. Vení a YPF, raspa y viajá. Hay un ganador por semana. Los campeones te están esperando. Vení a YPF y viaja a alentarnos. Promoción argentina llena de energía. Aplica condiciones y limitaciones. Más información, estaciones adheridas en API YPF y YPF Sociedad Anónima. Hay historias que comienzan con una idea y continúan con decisión, esfuerzo y aprendizaje. Puede funcionar. Conversaciones con emprendedores y protagonistas de proyectos que superaron obstáculos hasta convertirse en casos de éxito. Puede funcionar. Con Claudio Suchovicki y Esteban Wolf. Martes a las 20 por Now 97.9. Actualidad. Más música pensada para vos. Las mañanas en Now son productivas desde el primer café. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. El punto de partida de tus días. Información precisa y lo que necesitas saber para proyectar tu actualidad. ¿Dónde estamos? Lunes a viernes. De 7 a 10. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva radio. 97.9. Now. Música pensada para vos. 979now.com. Tus 90. Tus 2000. Tu nueva radio. Now. 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. En las mañanas de Now, Juan Pablo Barsky y Eleonora Pérez Caresi te dan su punto de vista para una realidad un tanto cambiante. No somos nadie. La actualidad En un modo que ya conoces y a veces no tanto. lunes a viernes, de 10 a 14. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva radio. 97.9. Now. Música pensada para vos. 979now.com. Tus 90. Tus 2000. Tu nueva radio. Now. 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. Hay un momento de la tarde en el que lo más importante
es estar bien rodeado. Coworker, con Agustina Casanova y Mariano Almada. Actualidad para decidir y música para acompañar en un mismo espacio. Coworker, de lunes a viernes, de 14 a 17. Un nuevo punto de vista en Now 97.9, tu nueva radio. Tus 90, tus 2000, tu nueva radio. Now 97.9, música pensada para vos. 979now.com. Cuando el reloj marca el regreso y atravesar la ciudad aturde, la radio te acompaña para que tu día termine mejor. After Office Now, con Diego Senkman, Sofía Diamante y Josefina Godoy Martínez. El regreso más esperado. La realidad necesita bajar el ritmo. After Office Now. Lunes a viernes, de 17 a 20. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva radio. 97.9. Now. Música pensada para vos. 979now.com. Now 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. Las mañanas en Now son productivas desde el primer café. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. El punto de partida de tus días. Información precisa y lo que necesitas saber para proyectar tu actualidad. ¿Dónde estamos? Lunes a viernes. De 7 a 10. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva radio. 97.9. Now. Música pensada para vos. 979now.com. Tus 90. Tus 2000. Tu nueva radio. Now 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. En las mañanas de Now, Juan Pablo Barsky y Eleonora Pérez Caresi te dan su punto de vista para una realidad un tanto cambiante. No somos nadie. La actualidad En un modo que ya conoces y a veces no tanto. lunes a viernes, de 10 a 14. Un nuevo punto de vista en Now 97.9, tu nueva radio. 97.9. Hermosa, porque esa es la definición justamente. Teo López Pucho es matemático, es docente, es músico, es actor y nos viene a contar que los números no solo sirven para hacer cuentas, sino para emocionarnos. Bienvenido, Teo. ¿Cómo va? Linda presentación, gracias. Muy bien, gracias por la invitación. ¿Contento? ¿Ves números y ya empezás a flashear cosas? ¿O no tanto? te pasa por me ese gusta lado? porque dijiste muchos números y a mí los números no me producen tanta emoción. ¿No sos tan bueno haciendo cuentas? No soy tan bueno haciendo cuentas. No. La matemática es una buena palabra y los números son otra cosa, son partes, sí, Claro. ok, pero son una de las manifestaciones del pensamiento Pero matemático. coincidís en que muchas veces el problema no son los números, obviamente, sino cómo nos los contaban. Seguro, o sea, los números no son nada. Los números son como las plantas o como las mesas. Son una cosa que existe y todos convivimos con ellos en la vida cotidiana. Y todos los entendemos, como que viste que, no, yo veo números y me asusto. Hay una especie de pose ahí, de prejuicio, de que como, bueno, los números son, déjalos ser, pero no es no fue mi vía de entrada al mundo de la matemática y esto que vos decías que a mí me emociona la matemática y yo intento como en redes y en mi espectáculo intentar llevar ese porqué, explicarle a la gente cómo es que la matemática puede ser fascinante y emocionante como cualquier ciencia, ¿no? Sí. Porque las ciencias tienen que ver con hacer preguntas, ¿Es con una entender ciencia cosas. o es una de las bellas artes, la matemática? Qué linda pregunta, muy bien esa dualidad. Lo que pasa es que la matemática es una ciencia rara porque es como una especie de lenguaje transversal para todo el resto de las ciencias
Es como Galileo decía, una frase famosa, es como el libro del universo, Dios lo escribió en el lenguaje de las matemáticas, porque es como algo que se puede aplicar a todo, ¿no? Todas las ciencias usan el lenguaje matemático, sobre todo la física, las que son más como tirando a exactas, las que tienen pretensiones de explicar muy específicamente de qué están hablando. Después nos vamos a ciencias más naturales y las cosas se empiezan a poner más complicadas y menos fáciles de determinar exactamente. Por ahí los biólogos no utilizan tanta matemática. Pero sí, la matemática no solo es transversal a la ciencia, sino que tiene una cualidad muy particular, que es que puede no hablar del mundo real. Hay matemáticas que, por ahí, no tienen nada que ver con cómo funciona la vida cotidiana. Volviendo a los números. Sí. Existen formas de hacer matemática, existen sistemas aritméticos en donde los números no se comportan como nosotros lo sabemos. Por ejemplo, 1 más 1 puede ser 0. Opa. Se puede. Existe un universo matemático en donde eso ocurre. Un universo paralelo. Un universo paralelo. ¿Tiene que ver con el mundo real? En principio vos dirías no. Bueno, resulta que otras formas de pensar pueden crear sistemas lógicos consistentes que además son útiles para el mundo real, para resolver problemas. ¿Qué es lo útil ahí? Que de pronto encontrás un mecanismo, una lógica interna y decís, ok, esto encaja en sí mismo, funciona. Y en muchos lugares de la historia la gente usó esos sistemas matemáticos, se dio cuenta de que aplicaban a otras cosas. Claro. Esa es la historia del descubrimiento. Pero por eso la matemática tiene un poco de ciencia y un poco es distinto de las ciencias, porque es una cosa en sí misma que produce una sensación muy distinta a las otras ciencias. Está bueno que vengas como a desmitificar un poco, ¿no? Porque uno tiene un concepto quizás equivocado de la matemática, de sus números y las cuentas, pero que bien acá Teo nos habla de que excede las cuentas, no va por ahí. ¿Cuál es el concepto matemático que más belleza te genera? No sé, hay muchos. Pienso como que hablas mucho de las cosas que vemos en el colegio. Hay una cosa que me encanta que son las derivadas. ¿Les suena esa palabra? Uy, sí. La derivada en realidad es una cosa muy simple. Tiene un nombre coloquial, mucho más común, que es velocidad. Que es, vos podés saber dónde estás con el auto en cada momento, ¿no? En tal minuto estoy en esta cuadra, en tal minuto estoy en otra. Por ahí en un minuto hiciste 3 cuadras. Por ahí en un minuto hiciste 10. Por ahí en un minuto hiciste media cuadra, ¿no? Esa cosa que depende de tu velocidad en el tiempo es, en realidad, lo que los matemáticos llamamos derivada. Es nada más que la velocidad de algo. Pero después podés hacerte preguntas más raras. La velocidad cambia. A veces el velocímetro está más arriba y a veces el velocímetro está más abajo. Entonces, la velocidad también cambia. Ahí está el problema matemático, ¿no? También hay... A resolver. Te podés preguntarte a qué velocidad se mueve la aguja de mi velocímetro. Esa es la velocidad a la cual se mueve la velocidad. Tiene un nombre coloquial. Se llama aceleración. Claro. Cuando vos pesás el acelerador y sentís tu cuerpo empujado contra el asiento, eso es que la velocidad está cambiando. Primero tu velocidad era muy baja, después fue más alta, después fue más alta, ¿no? Entonces, esas cosas tienen un correlato con nuestra forma de sentir, es verdad, ¿no? pero está quien vive y eso lo pasa de largo y está quien está pendiente y está analizando a cada momento a la velocidad. Por supuesto. Sos un tipo que se sube al auto y analiza esas cosas. Más o menos, pero no tiene tanto con analizar. A mí me gusta cuando se tocan con cuestiones tangibles, ¿no? Físicamente o sensoriales. Digamos, tu cuerpo tiene sistemas para medir si estás acelerando o no. ¿No? Como que de pronto se te sube el estómago, ¿viste? Cuando estás cayendo o en un avión, cuando de pronto el avión baja un poco y tu estómago sube. Bueno, eso es tu cuerpo midiendo aceleración. La matemática es una forma de poner en palabras eso. Yo te puedo decir, sí, tu velocidad en el tiempo está Es como cambiando. una explicación un poco más lógica también y racional a sensaciones. Hablemos un poquito de tu espectáculo, se llama Problema 1, pero también pienso en esa herencia, ¿no? Porque recordemos, Teo es hijo de Carlos López Pucho, histórico miembro de Lelutier, fundador además, pero ¿cuánto ahí, porque creciste viéndolos a ellos, sí, ¿no? En su forma de hacer música, cultura, despertando risas en todos. ¿Cuánto de tu ADN tiene que ver con eso, ¿no? En tu forma de hoy hacer tu espectáculo o de abordar la divulgación científica. Seguramente bastante, pero más que nada porque yo antes de hacer el espectáculo que estoy haciendo ahora, ya hacía teatro, ¿no? Como que yo trabajo en el teatro de antemano y siempre para mí fueron como medio 2 mundos paralelos en mi vida. Yo hago teatro desde chico y empecé a trabajar en teatro un poco más grande y ahí claramente estaba como
la herencia de mi familia que son artistas, verlo mucho a mi viejo en el escenario. Y eso era divertido, y era un mundo como muy bueno, lúdico. muy lúdico ahí alrededor. Y siempre me divirtió. Además mi viejo siempre tuvo un trabajo muy raro, que era músico, pero tenía eso, y entonces que es humorista, bueno, pero también, o sea, escribe un montón de música y se la pasa estudiando las partituras del coro en casa. Entonces es como una cosa una mezcla muy particular. Que en realidad es un músico que hace humor. Bueno, esa es O la al historia revés, de mi o al viejo. revés. Mi viejo se formó como músico y en ese ámbito universitario muy efervescente culturalmente crearon esa cosa muy particular. Es músicos haciendo humor. Claro, exactamente. Bueno, pero me digo que sí, creo que ¿Cómo explicarlo, no? durante Claro. toda la vida terminó diciendo humorista cuando tenía que, en el check-in del hotel o en el aeropuerto se te preguntan qué No haces. ponía músico, ponía No. humorista. Y después pasó que yo, por otro lado, me apasioné con la matemática y tuve ganas de estudiar eso. Entonces terminé estudiando la carrera de matemáticas en ciencias ¿Y por exactas. qué? Bueno, eso es toda otra charla, pero en algún momento de la secundaria me di cuenta de que ahí atrás había En la algo. secundaria fue. Ujú, Por sí, descubrir. fue en la secundaria y fue tarde en la secundaria. Mientras todos nos quejábamos, a él lo No, bueno, despertó algo. Mirá qué bueno. A mí me Bueno, yo viene a tu profe de matemática, no sé en qué año fue, pero hay un mérito ahí, porque yo siento que también en el cole había profes que por ahí no te explicaban muy bien, o uno no estaba predispuesto, pero tampoco te hacían que te interese esa materia, ¿no? Claro, Entonces, bueno, hay un laburo ahí. tuve muchos profesores, pero con el que más y mejor me llevé al final era un tipo que era matemático. Es matemático, soy muy amigo de él, Gustavo Krimker, un abrazo si está escuchando. Pero Gustavo era una persona que tenía la cabeza de un matemático, Claro. porque yo tenía el lujo de tener a un doctor en matemáticas Claro. como docente en mi secundario. Eso era un montonazo. Y él me podía responder preguntas que iban mucho más allá de lo que a la escuela le interesaba que charláramos en clase, ¿viste? Yo le podía preguntar, ¿y por qué? Esta es la fórmula de la resolvente, ¿y por qué? Y se me Y sentaba vos al lo lado y desafiabas, se aparte, me le sentaba al lado y me gustaba, explicaba claro. por qué. La matemática es mucho más eso. Eso es un poco uno de los mensajes del espectáculo. ¿Por qué estas cosas? Ese es el trabajo de los matemáticos. Usarlo después, bueno, vengan los Es ingenieros. como el nene, y mamá, ¿y por qué? ¿Y por qué? Bueno, ¿Y por pero qué? ese es el Sí. trabajo muy clave de los científicos. Están explicando por qué. Sí. Claro. Entonces, en algún momento, como para terminar esa historia, en algún momento yo ya hacía teatro, yo ya hacía matemática, me recibí, tengo el título, como soy licenciado en matemáticas, pero en un día, no sé cómo, dije, ay, tengo ganas de hablar en redes sobre por qué esto me apasiona, ¿no? Uy, ¿dónde Porque te la gente cuando me conocía, antes de meterme a hacer divulgación, me preguntaban qué hago. Yo tenía que decir, dependiendo de quién me preguntaba, respondía, soy músico, o soy matemático, o trabajo en teatro. Esquizofrenia, claro. Todo eso y más. Y un poco lo que terminó haciendo esto, como la aventura de meterme en divulgación, fue como unir esas dos. Como, bueno, ahora soy una especie de performer. Doy clases como en ámbitos académicos, soy profesor, pero también por otro lado tengo un espectáculo y explico esas cosas en redes. Entonces hay algo de transmitir, que me parece que es transversal a esas de cosas. comunicador. Claro. Porque para comunicar hay que tener pasión, pero también saber mucho lo que estás diciendo y no mandarte algo que, sobre todo y con las redes y la responsabilidad que eso implica Tal cual. para quien está ahí del otro lado consumiendo ese Estoy re de contenido. acuerdo. Y muy por el otro lado también me cuido mucho de no empezar conversaciones sobre temas en los que realmente no siento que... Porque digo, alguien lo puede explicar mejor que yo. Y sé mucho de eso que me apasiona. Entonces me quedo mucho en ese ámbito porque me siento cómodo y creo que la gente tiene que como aceptar esas responsabilidades y también esas como decisiones de a dónde te inscribís, ¿no? Me gusta esto de tu espectáculo que mezcla también, bueno, humor, música. ¿Qué hay de matemático en la estructura de una canción? Buena Teo? pregunta. Bueno, Problema 1 es muy musical Sí. y como que mezclo eso como forma de llevarlo. Todos tenemos medio la idea de que la música es matemática, ¿no? Como creo que es como Vox Populi, como que la gente lo sabe. Tiene que ver con que la física explica un montón de fenómenos naturales y entre ellos el sonido. De hecho, hay algo muy raro que es que el primer experimento más o menos científico que se conoce en la historia se le atribuye a Pitágoras. Sí. Y fue un experimento sobre el sonido. O sea, la acústica es la primera ciencia, más o menos históricamente, en haber establecido una relación entre unas cantidades numéricas y algo que pasa en la vida real. Y tiene que ver con la longitud de la cuerda. Es una leyenda muy común, pero Pitágoras se dio cuenta de que si una cuerda era muy larga, hacía una nota más grave, y si era muy corta, hacía una nota más aguda. ¿Okay? Pero más aún,
supo entender exactamente cómo podías cortar la cuerda para que cambiara la nota. Resulta que si la cortás a la mitad exactamente, la nota sube una octava. Es como si vos tenés esta nota y la cortas a la mitad, de repente suena esta nota, subiste una octava, lo que los músicos llaman octava, ¿no? Como de do a do. Si la cortás en tercios, subís una octava y una quinta. Es como que vas a estar haciendo un sol. Esto es como un do y un sol. Si la cortás en cuartos, vas a subir una... O sea, resulta que las fracciones ahí, de pronto, volviendo a los números, Sí. las fracciones simples hacen notas musicales relacionadas de una forma bella. Como que podés... Todas las escalas musicales que se usaron en la antigüedad estaban relacionadas por como maneras de cortar la cuerda de formas regulares. Sí, sí. Entonces, de pronto, la aritmética y el sonido tienen que ver desde el inicio de la cultura. Todas las civilizaciones, más allá de los griegos, ¿no? Pitágoras, pero todas las civilizaciones que hicieron una flauta se dieron cuenta de que tenían que poner los agujeritos de la flauta en ciertos lugares específicos. Claro. Por ahí con prueba y error, por ahí la teoría vino después, ¿no? Pero todos lo descubrieron de formas independientes. Entonces ahí hay algo que a todos de pronto se dan cuenta, ok, si yo quiero hacer un instrumento, algo tengo que entender de esto. Sí. Empezás a hablar de longitudes, ¿entendés? Es De como... base. Sí, claro. sí, sí. Ahora, si tuvieses que resumir problema 1 como si fuese una fórmula matemática, Teo, ¿qué variables no pueden faltar? Yo digo que problema 1 es un espectáculo de divulgación científica en el lenguaje del arte. ¿No? Hablando de la forma del contenido, ¿no? Como el lenguaje, la matemática es el lenguaje de la ciencia y del universo. Creo que el arte, en cierto sentido, tiene que o puede ser el lenguaje de la comunicación también. Porque cuando vos querés llevar algo que o tiene mala fama o es complicado, la matemática es complicada, ¿no? En el sentido de que tenés que... Sí, digámoslo. Es complicada. Sí, o sea, eso no significa que... Coincidimos. Eso no significa que sea ni austera, ni poco interesante, ni necesariamente difícil. Digo, hay un montón de cosas que son... Tocar un instrumento es complicado. Sí. Tocar un instrumento es para hermoso. cualquiera. Más o menos, yo creo que es para cualquiera. ¿Sí? Pero son muchos años de estudio y de que te guste mucho Yo eso. creo que es algo que nace con uno. Pero ser músico. tampoco necesitas ser un virtuoso. Podés saber tocar un tema en la guitarra. ¿Y eso qué es? Sentarte y sufrir con que al principio no te sale. Sí, pero es un hobby, no sos músico, es un hobby. No, bueno. La guitarra. Yo digo, los que son músicos, para mí se nace con el talento Bueno, de yo, ser músico. yo quiero más gente en esta sociedad, digamos, en este país o en el mundo, que se pueda relacionar con eso, que sepa más de música sin ser música, Ahí está. que sepa más de ciencia sin ser científico. Perfecto. ¿no? Y Entendido. por eso creo que el arte es la manera de hacer un espectáculo que apele a más gente. Yo quería un público más amplio, porque los nerds y los que ya saben que les gusta la matemática van a venir al espectáculo, la van a pasar joya y se van a divertir un montón. Eso ya los tengo. Quiero los demás, porque yo estoy bien. convencido de que eso puede ser emocionante para los demás. Es decir, que la gente que tuvo un trauma con la materia en el secundario, que no Están le gusta, que fue muy- por el lado de las relaciones humanas y demás, estudió otra cosa, va al espectáculo y no va a sentir que está rendiendo un examen, Esos sino están- que lo va a disfrutar. Están particularmente invitados ellos. Es Sobre más para todo. ellos, sobre todo. Sobre realmente. todo. Problema 1 es un espectáculo muy pensado para los que dicen no, a ¿Y mí en no. qué momento del espectáculo, por ahí sin spoilear, ¿no? sentís que hay un clic que les volás la cabeza? Hay un par de cosas visuales. Esto que decían, los números no son por donde yo entré, entonces elegí que el espectáculo tenga muchos componentes visuales. No solo canciones, sino trucos que se ven en escena, cosas que aparecen y como experimentos hechos con cosas que se pueden hacer en el teatro, ¿viste? Claro. Que aparece un objeto, una luz, y de pronto tiene que ver con eso que estoy hablando y es como, no me lo esperaba. Hay un par de trucos así. Como el mismo objeto matemático, la misma forma, por ejemplo, apareciendo en lugares que no tienen nada que ver uno con otros. Y el por qué es el misterio detrás que se puede explicar con, qué sé yo, con matemática. Decíamos que la matemática es difícil, es complicada. Ahora, ¿qué es más difícil? ¿Resolver un análisis matemático, un problema, o hacer reír, ¿no, al Qué público? bueno. Y son dos dificultades cada una con su, Porque te con metiste su en esa problemática también. enorme. Sí. Digamos, por suerte estoy bien acompañado. No la escribí yo solo la obra. Marcos Creo Capich es el director y mi co-escritor. Y nos pasamos mucho pensando en qué contar, qué no contar. Y cómo siempre tener, después de eso, algo más que pasa. Como el punchline, el chiste, ¿no? Como hacia dónde va esto. Entonces, la risa está muy a mano. Y hay un par de sorpresas también. Claro. Como, está bueno decirlo porque no lo digo demasiado. Hay una participación, sorpresa, y muy Apá. buena,
del señor Adrián Paenza. Mirá qué bueno. Una eminencia Aparte, para vos debe ser un tipo al cual admirás y muchísimo. Paenza ¿no? es una... Quizás un tu ejemplo a inspiración seguir. incluso. Seguro. Pero porque el hecho de que en este país haya habido un Paenza no hay que darlo por sentado. Es fantástico. Porque tenemos esa formación cultural. Y Paenza, además, antes de ser conocido como ser por matemático, era periodista y periodista de deportes. Un tipo que ya tenía mucha formación en medios. Y qué sé yo. Que ya aplicaba la matemática en el deporte, claro. justamente. Y Paenza cumple un rol importante en la trama del espectáculo, en lo que se cuenta. Esa camaradería entre matemáticos existe. Es decir, si vos tenés un tema que de verdad por ahí no podés resolver, porque digo, tampoco, si bien son superdotados, para mí tienen una mente brillante los matemáticos, disculpame, lo tengo que decir, no son de este planeta. Digo, también se les presentan obstáculos que tienen que compartir con otros. Che, a ver, ¿qué pensás? ¿Qué harías acá? O sea, como vos decís, hay matemáticos brillantes y hay matemáticos que son personas normales. La mayoría somos personas normales que nos interesa mucho un tema. Y como personas normales hay un momento donde mirás algo, en realidad, cuando cualquiera lee matemática, incluso los que sabemos, cuando empezás a leer, no entendés. O sea, no vas a entender qué, y lo tenés que leer 3 veces y 4 veces y preguntarle a alguien al costado. Entonces es muy común preguntarle a alguien. No solo eso, sino... Che, ¿cómo lo pensarías esto? Cuando lo tenés que explicar. Cuando ya lo entendí de una forma, pero lo tengo que explicar a mis alumnos, digo, ¿empiezo por acá? ¿No hay una mejor manera de explicar esto? ¿Cómo lo hago? Mis amigos siempre me dan una otra forma de pensarlo. Qué ¿no? bueno eso, otra mirada, Sí, que otra te mirada. abra la visión también de las cosas y la perspectiva incluso, ¿no? 100%, porque es una disciplina muy creativa, en donde el ejercicio siempre es ver lo mismo de distintas formas. Como que un matemático malo es el que sabe seguir un procedimiento y nada más. Claro. ¿no? Un matemático bueno es el que puede pensar de distintas formas. Y por eso se construye mucho en comunidad. Y nos hablamos entre nosotros. Y un matemático bueno es el que puede hacer que al otro le guste la matemática. Digo, desde el lugar de académico también saber explicarlo de una manera o de varias maneras. Sí. No lo entendiste así, te lo explico así. Claro. A mí me ocurría que en matemática, yo en el colegio no la comprendía, pero cuando iba a un maestro particular, decía, che, pará, está buenísimo lo que me estás diciendo. Bueno, ojo. Lo del maestro particular es un fenómeno común. Y es porque la dinámica de a dos es distinta. Claro, ¿no? el mano porque a mano. En una clase tenés que nivelar, tenés que explicar lo mismo, y el que ya lo entendió se está aburriendo y el que no entendió se siente que le está pasando horrible. No, y aparte también no quedar en el lugar de que te señalen, che, vos no entendiste, todos entendimos, Claro. como que vos no. Exacto. Pasa eso en el colegio. Obvio, Sí. claro. Entonces, el particular siempre puede preguntarte, no lo entendiste, a ver si vamos con otra Vamos forma de de vuelta. pensarlo. Y claro, bueno, eso Claro. está bueno. Sí. Bueno, igual te deben llegar un montón de mensajes en Instagram a partir de los videos que compartís y subís con consultas y querés indagar en temas. ¿Cómo sí, elegís sí. los temas? Porque también hacer Qué bueno. un video cortito para gente que está scrolleando en Instagram y dice, ¿cómo me detengo acá? ¿Por qué? ¿Qué lográs que sí haces bien para que la gente vaya a tu contenido? Hay una especie de intuición de qué ejemplos son lindos, ¿viste? Como que hay un montón de cosas interesantes en la vida y mucha gente que estudia cosas que por ahí no tienen un appeal interesante a primera vista, ¿no? Buscar esos ganchos tiene mucho que ver con buscar en la historia qué te ha apasionado a vos, ¿no? Cada uno de nosotros que tomó un camino y decidió hacer algo es porque tuvo ciertas experiencias específicas que suscitaron como unas emociones, ¿no? Ir a buscar qué ejemplos dan eso es lo que a mí como es el norte. Y a veces es difícil. Y por eso tengo listas, tipo, tengo una idea y digo, uy, este problema estaba re bueno. O lo veo en la vida cotidiana, ¿no? Y digo, esto lo re puedo explicar de tal forma y me las voy guardando. Siempre con la idea de que eso que me pasó a mí, o sea, lo podía transmitir a otra Obvio. persona. Ahora, ¿no? de verdad, en ese detrás de escena, porque siempre cuando veo un video pienso en cuánto le llevó a hacer esto. Hay un laburo atrás. Tenés que dedicarle un tiempito al video. Sobre todo en esto que te decía de encontrar la forma de La explicarlo, forma de decirlo. ¿viste? Mm. Porque también es fácil caer en hacer un video para la gente que, como te decía, que los que ya saben, ¿no? O los que ya conocen el tema. Y vas a tener una audiencia que por ahí dice, sí, qué bueno que estaba eso. Exacto. Pero para tener ese otro 1% de los que en realidad están un poquito afuera del tema, tenés que empezar a hablar distinto, usar palabras distintas a las que los matemáticos consideran las palabras correctas para hablar del tema, ¿no? Porque la ciencia también trata de tener una forma muy específica de hablar para que todos nos entendamos y sepamos exactamente de qué hablamos. Bueno, pero si querés que te entiendan otros, tenés que hablar de una forma coloquial, ¿no? Como yo te decía, la derivada de una función. No, ¿cuán rápido se está moviendo el auto? Está buenísimo. ¿No? Como esa Bajarlo a diferencia tierra, obvio. es un montón. Sí.
Pero es difícil, no es, sí, bajemos la No, tierra todo tenés el que tiempo. saber Hay que sentarse y decir, ¿cómo explico esto? Tenés que saber mucho, como Teo López Pucho. Estamos aprendiendo un poquito, no de números, es verdad, sino de una forma de ver la vida, de traducir universos, que es lo que hace. Que Teo. no nos asusten los números, Me claro. encanta, No, para nada. claro, espectacular. Teo, quédate un ratito más. Vale, Ponemos vale. música, que tanto Ok. te gusta la música, Sí, y ahora es analizamos músico. algunas cuestiones de esa estructura musical. No, vamos a ver qué tenemos para presentar. The Ale? Dandy Warhols. Me gusta. Disfrutamos a las 15:41 minutos.